Chota Matka, el rey de Tadoba. Este es otro enorme y poderoso tigre de Bengala, residente en la famosa reserva de tigres Tadoba Anjari, en la India. Nació en 2016 junto a otro hermano, durante la temporada de lluvias. Y es hijo de otro famoso tigre de la reserva, llamado Matkasur, y la tigresa Choti Tara. Mientras crecían, Chota Matka y su hermano Tara Chan, como todos los demás cachorros de tigre, participaban en peleas lúdicas. Y eran cuidados bajo la estricta vigilancia de su madre, Choti Tara, una cazadora experta, y criados en la zona de Jamni, un lugar en donde no faltaban presas. Así que pronto los dos cachorros, a medida que crecían, poco a poco empezaron a aprender a cazar. Sin embargo, un incidente cambió el rumbo del futuro, literalmente para uno de los cachorros. En octubre de 2017, durante una de sus salidas de caza, Chota Matka resultó gravemente herido en el flanco abdominal derecho, aparentemente cortado por el colmillo de un jabalí. Aunque la madre intentaba lamer la herida para curarla, el departamento forestal también intentó intervenir y coser el corte profundo. Pero su hermano Tara Chan se opuso, y no permitió que ningún vehículo o personal se acercara al herido Chota Matka. El vínculo fraternal se hizo más fuerte, y ambos casi nunca pelearon, ni siquiera en juegos. Por fortuna, Chota Matka se pudo recuperar. Y en junio de 2018, a los dos tigres se les puso collar, como parte del estudio para comprender los patrones de dispersión. Evidentemente Chota Matka y su hermano ya se habían separado de su madre. Pero Chota Matka permaneció en el territorio de su padre. Hasta que en noviembre del mismo año, ambos hermanos conocieron a su padre Matkasur, lo que probablemente provocó que se mudaran fuera de su territorio natal. Por desgracia, Tara Chan se electrocutó en la cerca de una granja, en el área de amortiguamiento de la zona de Moharli, y murió en diciembre de 2018. Pero Chota Matka, sin embargo, permaneció en el mismo territorio, topándose ocasionalmente con Maya y otros tigres. Los años de juventud de Chota Matka han estado plagados de guerras sangrientas. La falta de peleas lúdicas con su hermano, cuando eran jóvenes, hizo que Chota Matka no tuviera práctica para luchar en el mundo real. Por lo que las lesiones en sus patas y extremidades anteriores eran muy comunes. La mayoría de las veces se le veía cojeando. Chota Matka era uno de los machos más guapos, con una mandíbula fascinante, gorguera recortada y ojos centelleantes. Pero pronto quedaría desfigurado de por vida, aunque su espíritu de lucha nunca murió, y contraatacó con venganza, como un tigre poseído. Y eso lo convertiría en el gobernante supremo e indiscutible de su territorio. Durante los monzones de 2021, Chota Matka fue gravemente mutilado por Mowgli, en una pelea que lo desfiguró de por vida. Mowgli gobernaba una parte considerable de la parte nororiental de Tadoba, incluidas las zonas de amortiguamiento de Alizanja y Kolara. Y para aumentar el caos, otros tigres se lanzaron en conquista del codiciado territorio de la zona. Por un tiempo, Chota Matka se retiró a las zonas periféricas y se alimentó de ganado, recuperando la salud rápidamente. Luego regresó y lanzó una serie de ataques contra Mowgli, su principal némesis. En abril de 2022, Chota Matka tenía la ventaja, hirió y exilió a Mowgli, y reclamó todo el territorio de este macho.
Más tarde, mató a los cachorros de la tigresa llamada Harni, engendrados por Mowgli. Luego reclamó a otras 2 tigresas, promoviendo aún más su línea de sangre. En noviembre de 2023, Chota Matka asesinó durante una batalla territorial a otro famoso tigre de Bengala, llamado Bagran. Este tigre era uno de los más admirados de la reserva, y durante su vida, había engendrado alrededor de 50 cachorros. Que Chota Matka lo asesinara, demostraba que se había convertido en un gran luchador. Pero esta no era su primera víctima. En 2021 también asesinó a otro macho. Sin duda, las batallas y lesiones que sufrió durante su juventud fortalecieron a este tigre y le aportaron experiencia. Este tigre, gentil y paciente como su madre, y dominante y territorial como su padre, es el macho más grande de Tadoba, y tiene el territorio más grande de sus contemporáneos, y gobierna como un rey. En la actualidad gobierna en la zona de Navegaon, en Tadoba. Según Siris Bakare, Chota Matka estuvo desaparecido alrededor de 10 o 12 días, luego de haber sido herido por otro macho conocido como Chambu, o el macho Bambobala. Hasta que reapareció en febrero de 2024, en perfectas condiciones. Chota Matka sigue siendo muy poderoso, esperemos que siga expandiendo su linaje, y que tenga una larga vida.